Vamos a empezar ya para que podamos aprovechar bien el tiempo. Eh, Les queríamos comentar que el día de ayer, en cuanto al video de la clase, tuvimos algunos inconvenientes, pero vamos a grabar la clase tal cual fue realizada con las mismas intervenciones sobre los tipos de culpa, sobre los medios de extinguir las obligaciones, entre otras intervenciones que se realizaron. Así que igual van a poder tener acceso a la misma. ¿Ya? Ahora yo voy a comentar algunas preguntas que se hicieron el día de ayer antes de comenzar Byron con su presentación. Entonces, aquí estamos viendo el primer oficio, que es la pregunta que hizo doña Janet en relación a las comidas de negocios o cenas de negocio. El oficio que encontré y que después todo esto yo se los voy a enviar, se los voy a enviar por correo, es relativo al tratamiento tributario de los gastos incurridos en la compra de bebidas alcohólicas para su consumo en las actividades que indica. El, el, el contribuyente aquí pregunta por las bebidas alcohólicas, pero también en el fondo dice que va a ser la compra para el consumo de los participantes en actividades destinadas a la fidelización de clientes, por ejemplo, almuerzos, cenas y reuniones informativas. Entonces, como agrega este acápite, el servicio, en razón de eso, comenta, como lo habíamos visto ayer, la circular 53 del 2020, que dice que van a ser gastos necesarios aquellos que sean aptos o tengan la potencialidad de generar rentas, sea en el mismo ejercicio en que se efectúa el gasto o en los futuros ejercicios, aunque en definitiva no se generen. La necesidad del gasto deberá determinarse considerando en los hechos el giro del contribuyente o la actividad económica que realiza. Y en ese sentido, entonces, se comenta que la circular dice que gastos aceptados son aquellos relacionados con proyectos empresariales que interese desarrollar en que existe una razonable vinculación entre el desembolso y la finalidad o propósito previsto por el contribuyente al momento de efectuar dicho desembolso y que si en definitiva no se lleva a cabo, eso no torna innecesario el gasto. Por ejemplo, y aquí está lo clave, gastos para mantener o fidelizar clientes, gastos para profundizar la participación en el mercado y gastos para explorar las posibilidades de realizar nuevos proyectos o actividades económicas. En ese sentido, dichos desembolsos deben estar estrictamente asociados al interés, desarrollo o mantención del giro de negocio, lo cual debe ser acreditado por cualquier medio de prueba legal y considerar especialmente su razonabilidad. Entonces, aquí en el fondo el contribuyente pregunta que todo lo que va a estar destinado como a la fidelización de clientes, almuerzos, cenas, reuniones informativas, si son gastos aceptados, y el servicio les dice que con la circular 53 del 2020, si esto va a ser en razón de profundizar la participación en el mercado, mantener, fidelizar clientes o explorar la posibilidad de realizar nuevos proyectos o actividades económicas, va a ser aceptado en principio, dado que en el fondo cuando uno se reúne con ese cliente y en el fondo va a una cena, el cliente puede que finalmente no quiera nuestros servicios, pero el servicio de impuestos internos aún así dice yo te lo considero aceptado, porque esto es para explorar la posibilidad de realizar nuevos proyectos y actividades. Y aquí también viene algo que es súper importante que lo comentaba Byron ayer, que tiene que estar asociado al interés, desarrollo y mantención del giro del negocio, que debe ser acreditado por cualquier medio de prueba legal, y esto es también esencial, y considerar especialmente su razonabilidad. Entonces, tiene que ser razonable en cuanto al monto, tienen que haber medios de prueba legal y tiene que estar asociado al giro del negocio. Esto obviamente van a ser circunstancias que van a ser acreditadas en las respectivas instancias de fiscalización. Entonces, todos los medios de prueba asociados tienen que estar bien ordenaditos, ser un monto razonable en cuanto al negocio que se realiza,
y que tenga interés con el giro del negocio. Entonces, este oficio, doña Janet, se lo voy a enviar a usted, bueno, y a todos los alumnos, con el destacado también, para que lo tengan ahí de respaldo en cualquier duda. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ahora pasamos a la segunda pregunta, que fue de doña Franci Milla, que aquí hubieron algunos temas que no se tocaron el día de ayer y que son en relación a las indemnizaciones, perdón, que son obligatorias y voluntarias. Entonces, aquí vamos a ver algunos detalles. Este oficio se consulta sobre la imputación de gastos de acuerdo al artículo 31 de la LIR, y el servicio dice que, conforme a las normas citadas, se sigue que tanto las indemnizaciones obligatorias por años de servicio que tienen su origen en disposiciones legales o contractuales, y como la compensación en dinero del feriado legal acumulado corresponda a pagar al trabajador por término de su contrato, se deberán rebajar como gasto en el mismo año del cese del contrato, pues en este periodo en que nace la obligación de pago es en este periodo en que nace la obligación de pago, teniendo la naturaleza de gasto adeudado en el ejercicio en que se pone término al contrato. En cambio, las indemnizaciones voluntarias se deben rebajar como gasto en el periodo en que se paguen o abonen en cuenta, siempre que se retengan o paguen los impuestos que respecto de tales sumas sean aplicables. Y eso es importante, porque la pregunta de ayer se planteó, que en un momento yo pensé que estaba preguntando por los honorarios del juicio, que obviamente son gastos aceptados, pero ahora estamos hablando de un concepto de indemnización. Y esta indemnización, eh, la pregunta tenía también la lista de que era por mutuo acuerdo. En ese sentido, comentar que si el juicio termina por mutuo acuerdo, las partes firman una transacción, que es un contrato regulado por el artículo 2446 del Código Civil, y que es un equivalente jurisdiccional, al igual que el avenimiento y la conciliación. Entonces, el mutuo acuerdo finalmente también es un contrato y por ende tiene la calidad de indemnización obligatoria que estábamos hablando ayer. Y en ese sentido, tanto las indemnizaciones obligatorias como voluntarias van a poder ser gasto aceptado. Esto lo vemos en el otro oficio, que todo esto yo se los voy a enviar ya, que justamente dice que el tratamiento tributario de indemnizaciones pagadas a ejecutivos al término de la relación laboral por mutuo acuerdo, que es como prácticamente lo que preguntó doña Francia, así que se lo vamos a enviar. Y en el fondo dice que la circular 53 del 2020, el contribuyente pregunta si estas indemnizaciones voluntarias por término de contrato de trabajo por mutuo acuerdo podrán ser deducidas como gasto por las sociedades pagadoras. Y aquí el servicio dice que, en cuanto al empleador, podrá deducir como gasto la indemnización voluntaria por término de contrato de trabajo por mutuo acuerdo, conforme al párrafo segundo del número 6 del inciso cuarto del artículo 31 de la LIR, en la medida que, en cuanto envuelvan pagos voluntarios, las indemnizaciones referidas se paguen o abonen en cuenta y se retengan los impuestos que respecto de tales sumas sean aplicables. En efecto, de acuerdo al párrafo tercero del número 6, tratándose de remuneraciones cuyos beneficiarios hayan podido influir en su fijación, solo se aceptan como gasto las remuneraciones en aquella parte que el servicio considere razonable, proporcionado a la importancia de la empresa, a las rentas, a los servicios. Entonces acá lo que está comentando el servicio y que también tiene, digamos, concordancia con la circular 53 del 2020, es que los gastos, cuando se traten de sumas que voluntariamente la empresa acuerda entregar a sus trabajadores, sin previa obligación contractual, en la medida en que se paguen ahora en cuenta y siempre que se retengan los impuestos que respecto de tales sumas sean aplicables, van a proceder como gastos. Aquí esto está en el fondo comentando la misma situación en el acápite de otras remuneraciones que están las indemnizaciones, que dice el oficio 2594. Entonces, también van a poder ser gasto aceptado en la medida en que se paguen, abonen en cuenta y que se retengan los impuestos que respecto de tales sumas sean aplicables si es que procede. ¿Ya? Entonces, tanto la obligatoria como la voluntaria es gasto aceptado si se cumplen estas características.
Y este párrafo que hace alusión a lo que estábamos viendo con Byron en cuanto a las remuneraciones que los beneficiarios, por ejemplo, tienen cargos gerenciales que pueden influir en su fijación, estos se van a aceptar como gastos en la medida en que sean razonables, ¿ya? Que a juicio del servicio, estos sean proporcionales a la importancia de la empresa, las rentas que declararon, los servicios que se prestaron, la rentabilidad del capital. ¿Ya? Doña Janet, La duda es, dice, a los impuestos que se deban pagar, pero ese impuesto está relacionado con la persona, como por claro, ejemplo el impuesto único de la persona que recibe el pago, porque ayer correcto. hablaba don Byron que podía ser un gasto rechazado, entonces en este caso no sería rechazado, ¿no es cierto? Así es, sí. Ese es el tema asociado a las remuneraciones voluntarias y por eso queríamos como mencionarlo y también en ese sentido que la circular también establece lo que usted comenta, que estas van a poder quedar liberadas total o parcialmente de los impuestos acorde al número 13 del artículo 17. Entonces podrían ser ingreso no renta en ese sentido y no habría que tener esas retenciones, pero sí cumplir el requisito de que se paguen o abonen en cuenta. Muchas gracias por la aclaración. ¿Sí quedó claro? Queda una Sí, pregunta más que nos hizo don Manuel Arte. Sí. Eso que dice que se paguen en cuenta quiere decir que en la cuenta corriente, ¿eso quiere decir? No, la verdad es que se abonan, sí, sí, puede ser en la cuenta corriente, sí, en realidad generalmente es en la cuenta corriente, así es. Y vamos a ir a la última pregunta, que es la que hizo don Manuel Carter. Estaba doña Franci para, no sé si puedo acceder a la, sí, aquí está doña Franci, qué bueno. Y está don Manuel. Buenísimo. Don Manuel, aquí le tengo también lo prometido, es en relación a una jurisprudencia de los TTA sobre la culpa, que en el fondo estábamos viendo ayer que hay diferentes tipos de culpa y que tanto la leve como la grave son gastos rechazados para el servicio, no así la levísima, que es cuando es un descuido muy ligero de alguien que solamente alguien muy prolijo hubiera evitado y que en el fondo la culpa leve está asociada a un descuido que alguien entendido en la materia realizó. Era el ejemplo del transportista que no revisó los frenos, por ejemplo. Y la culpa grave que estaba asociada a un descuido que casi es atribuible a dolo, porque es una negligencia que incluso una persona imprudente no haría, ¿cierto? Entonces, aquí esto es un tema, desde ya le comento que es interpretativo y que por eso hay jurisprudencia y el servicio también por eso muchas veces tiene su criterio y los contribuyentes tienen otro criterio y el tribunal dice el criterio ganador o tal vez uno, un poco de cada uno, va a ser el que en el fondo él va a fallar. Y en ese sentido, la jurisprudencia data desde hace mucho tiempo y tenemos jurisprudencia actual, pero quiero un poquito contextualizar desde el 2015 y 2017 que hubieron algunos fallos asociados. eh, lo primero es que los contribuyentes eran empresas de suministro eléctrico y que reclamaban ante el Servicio de Impuestos Internos que los pagos realizados por conceptos de compensaciones a sus usuarios por suspensión del suministro eléctrico, en virtud del artículo 16b de la ley SEC, eran un gasto deducible de su RLI, dado que cumplían con los requisitos para ser catalogados como necesarios para producir la renta, en particular por los siguientes fundamentos centrales: decían la naturaleza jurídica de estas obligaciones, que es compensatoria, no siendo una sanción o multa, el contribuyente se encuentra obligado por ley a compensar a los usuarios. Entonces, hay una ley que es la ley SEC, en su artículo 16 decía, mira, si tu suministro eléctrico por un apagón le produces un daño a una empresa, tú tienes que compensarlo.
Y el servicio señalaba que estos gastos por compensaciones no eran un gasto necesario para producir la renta, ya que no eran desembolsos usuales en que incurren este tipo de empresas para producir sus rentas en ese tiempo. Pero el TTA de la región de los lagos en los años 2015 y siguientes dictó muchos fallos y se acogió en todas sus partes los reclamos que interpusieron los contribuyentes, que eran empresas de suministro eléctrico, y analizó el tratamiento de la obligación legal de compensar del artículo 16c de la ley SEC. En ese sentido, decía que los hechos delictuales que puedan afectar a la empresa y que les generen pérdidas, si bien no son indispensables ni hacen falta para un determinado fin, ni se contraponen a lo superfluo, ni son tampoco inevitables o obligatorios, como exige perentoriamente el servicio para estimar como tributariamente admisible un gasto, son sin embargo propios de la realidad, con que debe lidiar la empresa diariamente, mucho más cuando esas compensaciones se deben a los usuarios por el solo ministerio de la ley. Entonces decía, mira, aquí no me es muy importante que haya un hecho delictual de la empresa, que si en el fondo se haya contrapuesto a algo que fue inevitable, aquí la ley dice que tienen que pagarle. ¿Por qué vamos a ver la culpabilidad de la empresa? Y entonces resolvió a favor de este tipo de contribuyentes, apelando a la realidad propia de la empresa y el carácter obligatorio de estas compensaciones. Obviamente, el servicio llevó la decisión de primera instancia a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt. ¿Y qué le dijo la Corte de Apelaciones? Le dijo, servicio, yo confirmo la sentencia dictada en primera instancia, porque estas obligaciones tenían el carácter de obligatorias. Y después entonces, después el servicio casó, en fondo interpuso un recurso de casación y la Corte Suprema rechazó el recurso de casación. Dijo que, conforme a lo que se había señalado, es posible advertir que la naturaleza de las compensaciones son gastos necesarios para producir la renta y está correctamente determinada por su obligatoriedad, que es a todo evento, y dice que tiene una conexión innegable con el giro. Entonces dijo, estuvo bien lo que hicieron los tribunales, pero esto tuvo un voto disidente. Y aquí está lo importante de por qué hay jurisprudencia, por qué también hay jurisprudencia que dice algo, que otra dice otro, que el servicio dice algo, que un contribuyente dice lo otro. Porque hay que estudiarlo y en el fondo se generan votos disidentes. Y este voto disidente que dijo, no se pueden considerar los desembolsos a título de sanciones como gasto necesario para producir renta. O sea, él consideraba que esta compensación es una sanción. Entonces el contribuyente no podía considerar este desembolso como gasto necesario porque era una sanción que él tenía. Por otro lado, en este mismo sentido, la otra Corte, digamos, la Corte Suprema, en cuanto a otro recurso de casación, sí acogió ese recurso y dijo, adicionalmente, dispuso que los desembolsos podrían dar cuenta de una atribución de culpa de la empresa distribuidora de electricidad, por cuanto su concepto, el no adoptar la debida diligencia en sus labores, fue lo que generó la obligación de compensar a los administrados. Entonces, aquí también hay un concepto súper importante, don Manuel, bueno, y todos los alumnos, que es la debida diligencia en sus labores. Eso es lo que generó la obligación de compensar a los administrados. Y entonces, aquí podemos ver que hay un montón de opiniones, pero vamos a ver las que son más recientes. Eso era antes de la ley 21.210 y ahora que está en la entrada en vigencia de la ley 21.210, existe jurisprudencia del TTA también de los lagos y que se pronuncia sobre la necesidad de las compensaciones realizadas en virtud del artículo 16b de la ley SEC. Entonces, el TTA mantiene su criterio y dice que la ley institucionaliza un mecanismo que garantiza a los usuarios la celeridad en la retribución económica por las interrupciones de energía eléctrica de que sean víctimas. De aquí que el legislador califica acertadamente a estas cantidades como compensaciones y no indemnizaciones, y aquí está lo importante, pues no se contempla un procedimiento para establecer o descartar la culpa de la empresa. O sea que aquí el tribunal está diciendo, mira, para establecer o descartar la culpa yo tengo que tener un procedimiento. O sea, no puedes como llegar y decir servicio, ya, esto fue por culpa del suministro eléctrico.
Acá tú me tienes que decir que hay un proceso, en el fondo, y la ley no lo dice. Y si la ley no lo dice, no tienes tú por qué decirlo. Entonces, eso también dijo conforme a este mecanismo previsto por la ley, donde la obligación de indemnizar se establece por la sola interrupción del servicio de electricidad, sin que haya sido establecida la culpa de la empresa, no se contempla la existencia de un tribunal ordinario especial que la determine. Dice, si la ley no lo está determinando, ¿por qué yo la voy a determinar? Entonces, en la práctica nos encontramos ante una regulación especial que es distinta de la normativa civil y que fue incorporada como un componente propio. Entonces, es un caso de responsabilidad objetiva que conlleva estimar que estos gastos forman parte de la realidad del negocio. Y en esto hago alusión también a la circular 53. Aquí en la página, justamente estábamos viendo la pregunta anterior, pero creo que esto está en la 29. Que el servicio, aquí, habló justamente de este caso y dijo los desembolsos o descuentos ordenados por entidades fiscalizadoras en cumplimiento de una obligación legal para compensar el daño patrimonial a sus clientes o usuarios, cuando dicha obligación legal no exija probar la negligencia del contribuyente. Y aquí el servicio en el fondo lo que dijo es que digamos, acogió lo que esta corte había dicho. Y en el fondo aquí, de hecho aquí se refiere al artículo B de la ley de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, pero aquí el servicio hace algo que también hay muchos autores que en el fondo no están de acuerdo, que el servicio dice el actuar negligente. En el fondo, eh, aquí obviamente hay una norma que no alude a la culpa, pero también el servicio tiene que ser muy cuidadoso al momento de querer culpar a un contribuyente de mala fe, porque como decíamos ayer, la buena fe se presume. Entonces, en ese sentido, como para concluir en este tema, el servicio al principio, en la historia que les comentaba, atribuía una conducta delictual al contribuyente. Y en el primer fallo, incluso el tribunal del TTA, cuando todavía no se dictaba la ley 21.210, decía, ¿sabes? No me interesa que haya una conducta delictual porque tampoco hay un procedimiento para establecerla. eh, esto es importante porque es la realidad de la empresa. Entonces, este fue el primero, si no me equivoco. Acá. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en el fondo eh, aquí el juez va a ponderar y por eso es súper importante que tengamos claro que aquí no hay una respuesta tan cierta, si sí o si no, no es tan blanco y negro como quisiéramos. Va a ser ponderación y en el fondo va a depender de cada negocio, de cada actividad que va a tener que tener muy resguardado todos sus medios de prueba, va a tener que tener un fundamento legal, va a tener que tener un fundamento asociado a su modelo de negocios y que eso se lo va a tener que presentar al servicio y que en el fondo si el servicio llega a tener discordia con eso, obviamente uno puede elevar esta discusión a los tribunales, a las Cortes de Apelaciones, Corte Suprema, si es que es necesario. Pero incluso en las mismas Cortes de Apelaciones hay digamos, discordancia en los criterios, hay votos disidentes, hay algunos que en el fondo establecen ciertos criterios distintos a otros, y por eso es importante lo que habíamos dicho, la razonabilidad siempre y también el tema de la actividad económica y los medios de prueba. Eso va a ser siempre muy importante, tener todo resguardado, eh, también que la empresa tenga sus modelos de cumplimiento, que muchas veces eso es como un poquito de harina a otro costal, pero aprovecho de decirlo como para evitar, porque obviamente estos juicios son largos, son procesos que en el fondo van a involucrar muchos años o en el fondo también muchos recursos. Entonces, siempre tener también sus modelos de cumplimiento con cada etapa súper ordenadita y en el fondo para que sean los menos posibles, porque que van a pasar en la vida pasan, eh, pero lo ideal es evitarlo lo máximo posible para no caer en estos criterios tan distintos y que se puedan alargar por años. Ahí, si tienen alguna duda,
me la comentan, yo les voy a enviar estos oficios y documentos a su correo. Así que ahora don Byron continúa con su presentación del día de ayer. Buenas tardes, señorita Amalia, muchas gracias. Muy buena su explicación, gracias. Con mucho gusto, don Manuel. Ahí se lo voy a enviar para que también lo tenga en su registro. Y doña Franci también, con mucho gusto. Muy amable, gracias. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, Amalia. Te pasaste con la explicación. Eso es lo que a veces falta en este tipo de charlas que son más contables tributarias. Falta ahí un aspecto legal que nos permita entender mucho mejor. Y por lo tanto, súper buena la reflexión en torno a lo que son las indemnizaciones, porque obviamente que cambia un poco el paradigma en función a lo que se tenía pensado en el artículo 31 luego de la ley 21.210. Siempre sí o sí hay que tener en claro que estas indemnizaciones voluntarias, que son casos como súper especiales también, obviamente que siempre que sea mutuo acuerdo, las indemnizaciones voluntarias van a estar aceptadas dentro de un juicio también, ¿ya? También entender que si es que a la persona que se le está dando esa indemnización influye en la determinación, ya sea por su cargo, ya sea por su relacionalidad, son antecedentes importantes para determinar si es un gasto rechazado o no, porque no hay un límite establecido. Claramente ayer quizá ocupé este parámetro que es los topes de las indemnizaciones, entendiendo que hay interpretaciones del servicio en donde, por ejemplo, los dueños, mientras la indemnización que se le dé no esté dentro del rango no renta, tampoco va a ser un gasto para la empresa. Entonces, claro, pasa que hay que tener un cuidado ahí con las personas que influyen en el cálculo, que tengan relación y que sea razonable, en función de decir, y por eso yo traía a colación el tema de que sean indemnizaciones respetando el tope, porque empiezan los cuestionamientos en función ante una fiscalización, el por qué yo estoy dando una indemnización mayor a la legal, mayor a lo que me indica la ley. Y eso puede ser escenario ante un cuestionamiento del gasto. ¿Ya? Entonces, así que súper buena la complementación de Amalia porque nos permite entender cómo funciona este nuevo artículo 31 ya desde ya hace bastante tiempo, 2020, que es la reforma 21.210, y, y cómo nosotros también tenemos que recomendar las indemnizaciones voluntarias antes de que se emita el finiquito, porque básicamente nosotros estamos previo a que se hagan las cosas, antes de que se realicen los hechos económicos. Entonces nosotros tenemos que tener ahí una claridad y una proyección de las distintas alternativas dependiendo del escenario. Así que muchas gracias, María. Don Juan Francisco, adelante. Tanto tiempo, Tanto tiempo, sí, gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? normalmente. Amalia, gusto saludarla y a todos los colegas que están conectados. Un saludo. Mira, con respecto al tema de las indemnizaciones, eh, tengo un caso real y lo voy a dar voy a ir dando la información de a poco. Primero que nada, hay una indemnización por una persona que se despidió, que estaba con fuero maternal y la empresa decidió ponerle término a su contrato. Hizo los cálculos y como tenía fuero maternal, en su finiquito incluyó lo que corresponde por el fuero maternal y la despidió. ¿Ok? Ujú, Dicho eso, la empresa lo que hizo fue retener impuesto único por el fuero maternal. ujú, Y ahora voy al otro lado. La trabajadora no está de acuerdo con ese descuento toda vez que no es por mutuo acuerdo, simplemente la empresa llegó y la despidió. Y ella piensa que la indemnización le corresponde porque ella está protegida por ley
¿no es cierto? Y por lo tanto no está de acuerdo con ese descuento de impuestos. Y ahí me gustaría tener la opinión de ustedes. Ya. Byron, Bueno, dale tú. sí, aquí, bueno, el caso también es complejo desde la materia laboral. ¿Ya? O sea, entendamos que emanan ciertas situaciones desde aspectos tributarios, no obstante, la transacción que se generó ahí en un escenario 100% laboral en función hasta cuándo tiene la cobertura del fuero. O sea, y ahí es donde, sinceramente, no quiero dar una información errónea. Esta consulta la podemos derivar con nuestro especialista laboral, que es Rolando, ¿ya? Pero claramente que ahí hubo una falta de acuerdo. O sea, convengamos de que no hubo un acuerdo porque se han dado escenarios en donde se desvinculan a personas que están con fuero, pero hay acuerdos. Entonces, esto fue algo unilateral. Entonces, de partida, creo yo que es una consulta 100% laboral. No obstante a eso, hay que entender que lo que se está pagando acá, si es por concepto de remuneraciones, ya aplicaría lo que es el artículo 41 del Código del Trabajo. Y teniendo esa calificación, por lo tanto, también estaría dentro del artículo 42 número 1. ¿Y eso qué implicaría? Que estaría afecto al impuesto único del artículo 43 y por lo tanto, si es que está dentro de los tramos afectos, se debiese retener el impuesto que corresponda. ¿Ya? En el caso que fueran indemnizaciones, habría que ver los topes del el 172, entendiendo de sacar el tope promedio de sus indemnizaciones y si eso es superior la diferencia debería pagar impuesto único y retener, ya entendiendo que hay un tope que se determina con el promedio de los últimos 10 sueldos y que eso nos permite también tener este rango no grabado. Y lo que supere a eso en la suma de las indemnizaciones obligatorias y las indemnizaciones voluntarias, ya pasaría a estar afecto a impuesto único porque es un ingreso renta. Entonces, eso es lo que yo puedo opinar respecto al tema. Ahora bien, si la transacción está bien o está mal, eso es materia laboral que no me arriesgaría a dar una opinión más allá de decir que faltó acuerdo. No sé qué opinas tú, Amalia. Claro, yo opino lo mismo. De hecho, que en la esencia de la discusión va a ser cuál es la naturaleza de ese monto pagado. En el fondo es indemnización, es acogido al 41, entonces como que va a ser un poco más materia laboral, como muy bien decía Byron. Y en ese sentido podemos preguntar también a Rolando si el caso tiene un poquito más de, digamos, de detalle, se lo puede comentar ahí en el chat, en el fondo para aclarar la naturaleza de ese monto pagado. Ok. No, lo laboral sí creo que lo consulté en algún minuto, pero quería ver la parte tributaria, porque lo que me están preguntando directamente es si es que yo puedo o no hacer gestión como para que ese impuesto se pueda recuperar. Pero atendiendo a lo que está diciendo Byron, claro, efectivamente se complica, porque si lo van a catalogar como sueldo, no tengo por dónde salvar ese impuesto. Perdón, Ahí sí. disculpe. Creo que alguien más tenía una consulta, ¿no? Janet, parece que había levantado la mano también. No, era más que nada como para hacer una acotación, porque Sí. bien dijo usted que podía ser parte laboral, porque eventualmente una persona con fuero maternal podría interponer una demanda ante la DT y eventualmente la tendrían que restituir en el trabajo. Eso yo tengo como una experiencia hace muchos años atrás
Y quería compartir más que nada eso. Súper. Muchas gracias. Perfecto, sí. Entonces claramente que el análisis es de fondo en función a entender que está el tope no grabado, ya que es desde el número 13 del artículo 17, ya en donde uno tiene que tomar el promedio y desde ahí ver si las indemnizaciones que le están entregando corresponden. No obstante, si es que ellos están cumpliendo con el fuero en adelantar sus remuneraciones, y pagándoselas, hay que entender qué tipo de renta es, ¿ya? Y eso se ve en el finiquito. No obstante a eso, lo que complementó la señora Janet es súper importante porque puede que esto quede en foja cero si es que la denuncia laboral le da el favor a la trabajadora y dice, no, no, no hay un acuerdo, no hay una aceptación por parte de la trabajadora y por lo tanto prima el fuero. Y toda la transacción se llevó a cero. Entonces, Totalmente con eso, si va por el otro lado, si no es por el tema laboral más que nada, por el tema tributario. sí, y si es por el tema tributario, habría que determinar sus remuneraciones, ya, por lo tanto, habría que tomar el cálculo de la construcción de sus últimos 24 meses, que ese es como el tope que uno siempre tiene que ocupar, ya, sus últimas 24 remuneraciones, eliminar todo lo que sea esporádico, ya, todo lo que sea casual y dejar solamente las remuneraciones fijas para efecto de determinar este tope y desde ahí, con ese tope, decir, ok, lo que me están pagando por indemnización corresponde a aplicar impuesto único y si es también, si corresponde, y ahí es donde desconozco la materia y por eso sería muy bueno que se complementara con la parte laboral, es si ese pago que le están realizando, ¿qué calificación tiene? Si es indemnización o si es indemnización más remuneraciones por el tiempo que dura su fuero. Y en función de eso habría que analizar si ese impuesto único que le están reteniendo es posible objetarlo y de cierta forma ponerlo a disposición de la trabajadora. ¿Ya? ¿Sabes? Pero eso lo Eh, podemos ver pero en su caso lo podemos ver en la consultoría. Así que creo yo que es súper importante y nutritivo para nosotros verlo. Así que no lo dejemos pasar. es un caso atípico, a mí el primera vez que me toca, entonces, eh, claro, y en el finiquito le ponen indemnizaciones por fuero maternal, y de un monto, un solo monto. Claro, exactamente. Sí, sí. Lo invito a que lo veamos en la consultoría y de hecho todas las personas que están aquí presentes en este curso son de la consultoría, así que también se van a nutrir del caso y vamos a poder complementar lo laboral y tributario. Perfecto, muy agradecido. De nada, pues, que esté muy bien. Igual. Bueno, continuamos con la parte 2, ¿ya? Y bueno, haciendo un resumen primeramente, lo que es 14A. Ven la pantalla, ¿no es cierto? ¿Me confirman eso? Gracias. Haciendo un resumen rápido, entendiendo que son contribuyentes que debemos confeccionar contabilidad, ya, y desde la contabilidad nosotros tenemos que entender que podemos enfrentarnos a lo que es la contabilidad financiera, ya, por lo tanto también entendiendo que ante un escenario de fiscalización o solamente de revisión o de liberación de alguna observación, parte de los documentos necesarios que los van a pedir va a ser el balance, ¿ya? A diferencia de los otros regímenes donde se pueden estar liberados, aquí sí o sí le van a pedir el balance y si es minuciosamente hecha la fiscalización, les pueden pedir libro mayor y libro diario. Pero de por sí, para que ustedes lo atiendan, va a ser balance, renta líquida, capital propio, registro de renta empresarial, todo impreso en hoja foliada si es que lleva contabilidad computacional, o libros si es que lleva los libros, y si no, contabilidad electrónica, todo cargado en la plataforma. Entonces, eso desde el panorama como contable, ¿ya? Y parte de los libros que tenemos que preocuparnos imprimir.
Em, lo otro importante es entender que a diferencia del régimen ProPyme, ya que tienen sus propias normas en torno al reconocimiento de ingresos y gastos, acá prima lo que son los ingresos devengados o percibidos que nazcan de la realización del mismo giro, ya la realización de las mismas actividades. Por lo tanto, es básicamente todos los ingresos que yo pueda llegar a generar que no sean ingresos no renta o ingresos de un impuesto único. Por ejemplo, el mayor valor en la venta de acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, que ahora ya no son ingresos no renta, sino que son afectos a impuesto único del 10%. Entonces, claramente todo lo demás prima bajo la lógica de vengado o percibido, lo primero que suceda. Las únicas diferencias son, en el caso, por ejemplo, de las concesiones, que yo debo prorratear en función de la cantidad de meses que dura la concesión, más los gastos mensuales, y ahí tengo un reconocimiento mensual de los ingresos, pero todo lo demás, en los distintos casos que vimos, independientemente que estuvieran devengados en más periodos, si es que primaba el pago percibido, se iba a reconocer en ese periodo, ¿ya? Entonces, ¿qué destacar? Los anticipos, ¿ya? Los anticipos, por lo que vimos, al término del ejercicio, debiesen ser considerados como un agregado en la renta líquida porque básicamente yo los debo reconocer bajo el artículo 29 y como están pagas y como ya está percibido, ya yo le debiese reconocer. Otra cosa muy distinta es que pasara eh, no se efectuara la venta del bien o la prestación del servicio y ahí es donde debiese reversar ese ingreso, ¿ya? Reversar ese ingreso. Esto en un panorama bien estricto, ¿ya? Creo yo que cada contador lleva la contabilidad a cómo lleva su control, ¿ya? Pero en estricto rigor, eso es lo que podemos rescatar. Y luego de eso, nos vamos al artículo 30, ya avanzamos hacia los costos, porque básicamente los ingresos no es más que eso. Y los costos nosotros siempre van a estar ligados a los ingresos, por lo tanto van a tener su fundamentación en los ingresos, ¿ya? Y, y también nos enseña lo que es el costeo de las mercaderías, que está este método que vimos en la clase anterior, y también cómo costear los activos fijos. Esos son los dos tipos de costos y cómo nosotros también podemos, en algunos tipos de desembolsos, determinar si lo llevo como gasto directo en el periodo o si activo ese desembolso al valor al valor de mi activo realizable o al valor de mi activo fijo, y luego una vez de que lo venda reconozco ese gasto, o cuando se vaya desgastando periódicamente el activo rebajo mi cuota de depreciación. Entonces, eso es lo que es el escenario del artículo 30 y luego avanzamos al artículo 31 en donde nacieron estas preguntas y estas discusiones, y es donde podemos ver que son 5 requisitos importantes para lo que es que un gasto esté aceptado, ya que que el gasto sea necesario, que no haya sido rebajado como costo anteriormente, ya que eso quiere decir que, por ejemplo, no esté integrado tampoco en las partidas de un activo, incrementándolo y que además esté como gasto, ¿ya? También se puede dar esa modalidad. Pagados o adeudados, ¿ya? Excepción de los gastos del extranjero con partes relacionadas que correspondan al ejercicio y que se deban acreditar o justificar de forma fehaciente ante el CISO. Siguen siendo los mismos 5 requisitos del artículo 31. Y nosotros ya empezamos a ver de que después existen gastos particulares por cada uno de estas distintas opciones que se pueden dar. Ayer llegamos hasta lo que son las becas de estudio, ya pasar por los intereses en función de decir que los intereses siempre van a estar aceptados
siempre y cuando tengan una fundamentación del por qué yo tomé ese préstamo. ¿Ya? Se puede dar también estos préstamos que son para repartir dividendos, que no son para adquirir bienes, ¿ya? Los impuestos de la renta líquida, de la ley de renta no van a estar aceptados, pero los demás impuestos sí. El de las contribuciones no va a estar aceptado si es que se ocupa como crédito, ¿ya? En el caso de los contribuyentes que pueden ocupar las contribuciones como crédito de primera categoría. En el otro caso, va a estar aceptado como gasto porque es una erogación necesaria en el caso que yo tenga algún inmueble afecto al impuesto territorial. ¿Ya? En el caso de las pérdidas, nosotros podemos ahí rescatar que existen distintas pérdidas en función de mermas, en función de destrucción, en función de obsolescencia, en función de casos fortuitos o fuerza mayor, ya las pérdidas de arrastre, y todo tiene un reconocimiento y una aceptación por parte de la misma ley. Entonces, ahí importante haberlo revisado porque no es, no es, ¿cómo decirlo? Pero no es simple el dar de baja un activo ya por el solo hecho de que ya no sirve. Hay ciertas condiciones que se deben dar por reglamentaciones complementarias a la ley de la renta que tienen que ver también con la gestión de los residuos. ¿Ya? Entonces también es importante, sobre todo, la importancia que se le está dando a la ley REP en estos tiempos, ¿ya? A través de toda la potenciación de la economía verde, la economía circular, y entendiendo que toda la gestión de residuos tiene una importancia, y es por eso también que existe el numeral 13 sobre exigencia o medida de condiciones medioambientales. ¿Ya? En lo incobrable entendemos que existe una opción que viene a entregar ahí una salida más fácil para reconocer la incobrabilidad sin la necesidad de tener que ir a un estudio jurídico que nos valide esta gestión en donde se gastaron todos los medios de cobro, ¿ya? Y que tiene que ver directamente la relación de la antigüedad, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esos porcentajes en donde nosotros podemos llevar a gasto inmediatamente la mitad de la deuda a gasto si es que la deuda tiene más de 365 días desde su fecha de facturación. Entonces, facilita también. Entonces, ahí ustedes también pueden ir jugando con la cartera de clientes, la cuenta de clientes, ir viendo qué es lo que pueden llevar a gasto planificadamente en función de la proyección de los resultados de la empresa. Y puede que a lo mejor en este año uno eh, lo puedan hacer en función de que la pérdida de arrastre es histórica, no se respeta y se reajusta, ¿ya? Entonces, pueden ahí limpiar también el balance con una cuenta de activo que no es real y también pueden erosionar la base imponible para el pago del impuesto de primera categoría. En el caso de la depreciación, podemos entender que hay tres tipos de depreciaciones. Tenemos la normal, ¿no es cierto?, que es una cuota anual establecida por la tabla de vida útil que nos entrega el Servicio de Impuesto Interno, donde hay activos por actividad y activos genéricos, ¿ya? Porque no es lo mismo el desgaste de camión en una empresa de transporte que en una empresa que se dedica a transportar su propia mercadería. Entonces ustedes tienen que ir evaluando dependiendo de la actividad del contribuyente y el bien, y ahí buscar la vida útil correspondiente. Y eso se calcula una vez al año, al cierre del ejercicio, se determina esta cuota anual de depreciación, que también puede pasar que cuando yo compro un activo usado, puedo yo asignar una vida útil en función de una vida útil que yo estoy proyectando que es razonable. ¿Ya? Entendiendo que son estimaciones las que tiene el Servicio de Impuesto Interno. Entonces también se puede dar, ¿ya? También se puede dar de que ese bien yo lo puedo ir valorizando
O sea, le puedo dar una valorización para después hacerle un desgaste anual. Em, También dentro del mismo numeral tenemos la depreciación acelerada, que es básicamente convertir la vida útil a un tercio. ¿Ya? ¿Y esto qué es lo que provoca? Provoca un beneficio en primera categoría porque la base de primera categoría es menor, ¿ya? No obstante a eso, genera esta utilidad sin crédito que una vez que se distribuye al dueño, el dueño solamente tiene derecho, o sea, no tiene derecho a créditos de primera categoría porque no se pagó impuestos de primera categoría por esa utilidad. ¿Ya? Y ustedes la pueden ocupar parcialmente. Un bien, idealmente yo recomiendo siempre que ese bien lo terminen porque después nace ahí una responsabilidad administrativa de la reposición de la depreciación acelerada, que al final es más trabajo. Entonces siempre recomiendo yo que cuando tomen un bien, terminen la vida útil con la depreciación acelerada de ese bien. Y después tenemos las declaraciones especiales que actualmente solamente rige la de un décimo, que puede ser para activos nuevos o usados, ya dentro del rango PYME, o sea, quiere decir 100.000 UFs. También es súper interesante en función de buscar formas de bajar la base imponible, de bajar la carga tributaria sin necesidad de ir a buscar el incentivo al ahorro e inversión, que lo vamos a ver ahora, que a la larga tiene una letra chica que anteriormente la encontraba mejor que lo que pasa ahora, ¿ya? Entonces, es una buena forma de ocupar la depreciación a favor de la carga tributaria en primera categoría. Y bueno, y luego después avanzamos lo que son las remuneraciones y obviamente la explicación que dio Amalia, donde nos quedó claro sobre las indemnizaciones y después llegamos a las becas de estudio, en donde hay ciertos topes para dar becas de estudio, 1,5 UTA en el caso de las becas que se den a estudiantes de educación básica y 5,5 UTA a los de instituciones de educación superior. ¿Ya? Ahí, en los casos que a mí me ha tocado con el tema de los sindicatos, pasa que tienen acuerdos, tienen convenios colectivos, en donde tienen sus propios rangos. ¿Ya? Entonces, claro, aquí se habla en un escenario en donde el 1,5 está pensado para ocuparse libremente y el de 5,5 a través de un convenio colectivo y que sea de educación superior. Entonces ahí ustedes tienen que tener eso siempre a mano, cosa de que no genere ahí un perjuicio para el empleador. Y hasta ahí llegamos ayer. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir con el número 7, ¿ya? Que sería las donaciones, ¿ya? Entendiendo que las donaciones para quien las recibe no es un gasto, ya porque está tipificado en el artículo 17, número 9, 10 o 11. Entre esos ahí están las cuotas sociales, aportes fundacionales, donaciones recibidas. Eh, pero también el artículo 7 entrega esta posibilidad de poder donar, ¿ya? Y ocupar también esta donación como gasto, entendiendo que hay ciertos límites porque una empresa tiene un fin lucrativo. Entonces, también castiga un poco la donación en función que establece un cierto límite. O sea, dice, tú puedes donar hasta tanto, ¿ya? Entonces, dentro de las donaciones tenemos las de tipo general que no están con franquicia tributaria, ya y estos están contenidas en la ley 19.271 sobre herencias, asignaciones y donaciones. Y luego tenemos las de reglas especiales, ya llámese la cultural, la social, las deportivas, las políticas, las universitarias, las educacionales, ya con franquicias tributarias rebaja como gasto y rebaja como crédito. Y ahí se vuelve un poco más interesante porque, claro, yo puedo rebajar como gasto y también puedo ocupar un crédito para pagar un impuesto, ¿ya? Este impuesto es un impuesto de primera categoría que yo puedo después ocupar para pagar mi impuesto escolar complementario,
¿ya? Y las donaciones particulares básicamente es un gasto rechazado. Ya aquí seguimos en la misma tónica. Entonces, bueno, tenemos distintos tipos de donaciones. En el artículo 31, número 7, hay algunas que están ahí y hay otras que están en leyes especiales, como yo les decía, y casi todas tienen esta característica de que el 50% de la donación es gasto y el otro 50% de la donación es crédito. Ya en el caso, por ejemplo, de las donaciones que están en, en las rentas municipales ya el 100% gasto. El- pero todo depende, ¿ya? Y obviamente siempre recordar que las instituciones que reciben deben estar certificadas porque ustedes tienen que entregar un certificado, ¿ya? Y ese certificado es el que ustedes tienen que ocupar independientemente que dependiendo del tipo de institución, puede que esté obligada a informar las donaciones recibidas. ¿Ya? Entonces ahí el servicio postintero también tiene un match. No obstante a eso, ustedes deben solicitar el certificado, no recuerdo el número, 40 creo, que es el certificado que le entrega el servicio puesto interno a estas organizaciones sin fines de lucro para que sea el comprobante. Entonces, claro, están estas donaciones, las cuales, por ejemplo, están en la misma ley de la renta, ya que su único fin sea la realización de programas de instrucción básica, media gratuita, técnica profesional, universitaria en el país, ya sean privados fiscales, ya que los programas de instrucción sean realizados directamente por la institución donataria o a través de entidades, establecimientos docentes, académicos o educacionales. ¿Ya? Entonces, aquí lo está aceptando como gasto, ya esa donación. Entonces, ahí es súper importante. ¿Cuáles? Las que acabo de nombrar, ya que son para programas de instrucción, y también las de Cuerpo de Bomberos, Fondo Solidario Nacional, Fondo de Abastecimiento, Equipamiento Comunitario, Servicio Nacional de Menores y a los comités habitacionales comunales. ¿Por qué es importante manejar este recuadro y manejar el tema? Porque pasa que hay un límite de las donaciones, ¿ya? Entonces pasa que o sea, tenía ciertos clientes que tenían estas donaciones por contrato PAC y pasa que en algunos clientes que tenían contrato PAC pasaba que trabajaban mucho con inmobiliarias que trabajaban con proyectos. Y se sabe que las inmobiliarias hay 2 años o 3 años mientras dure el proyecto en que informan pérdidas. Entonces, si informan pérdidas, esa donación no va a tener ningún sustento para que sea gasto aceptado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo hasta un 2% de la renta líquida o el 1,5 ya del capital propio tributario. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si la donación excede? Ya va a estar afecta al artículo 21. Entonces, ahí es súper importante. Pero hay un límite global absoluto que es para todas las leyes de donaciones, que es el 5% de la renta líquida y un 4,8 por mil de su capital propio tributario o el 1,6 del capital efectivo, solo para los fines de rebajar como gasto tributario tales donaciones, de acuerdo al artículo 7 de la LIR. ¿Ya? Y claramente que en el caso de las sociedades con pérdida, yo debiese ocupar el 1,6 por mil del capital efectivo. ¿Ya? Tope máximo de donación, 14.000 UTM. ¿Ya? Y no se aplicará en los casos en que la ley especial que establece beneficios tributarios por donaciones contenga un límite particular para el caso que exista pérdida tributaria en el ejercicio. Porque hay algunas que lisa y llanamente no hay un, un- un mínimo, ya un límite, y por lo tanto yo debiese tomar siempre el 1,6 del capital efectivo para el tema de tener este límite global absoluto para el caso de las donaciones cuando yo presente pérdida tributaria.
Entonces aquí tenemos un ejemplo bien práctico de lo que son las donaciones, ¿ya? Entonces tenemos nuestra donación actualizada, ¿no es cierto? Nuestro capital propio, que son 625 millones, tenemos nuestra renta líquida y agregamos nuestra donación, ¿ya? Y ahí estaría nuestra donación agregada y el límite serían 3.250.000, ¿no es cierto? Y los límites de esa donación sería el 2% y el 1,6 por el capital propio tributario. Entonces, de todos esos cálculos, al final, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo mi donación reajustada por 5 millones, ¿ya? Eh, menos la donación ajustada al límite global absoluto, que es el 5%, me queda gasto rechazado, no afecta al artículo 21, saldo de gasto por donación no aceptada, ¿ya? Gasto no aceptado por donación serían 3.725.490. ¿Ya? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir analizando estos topes para recomendar a nuestros clientes cuando se inscriban en estas donaciones o elijan una institución de donación, tengan claro qué es lo más beneficioso para ellos. ¿Ya? Independientemente que el fin sea un fin social y contribuir a alguna actividad solidaria. ¿Ya? Así que al final eso es lo que prima, pero no obstante nosotros debiésemos también ser súper estratégicos en función de recomendarle lo mejor. ¿Alguna duda con el tema de las donaciones? ¿Algún comentario, alguna observación? ¿No? Una consulta. ¿Las donaciones van en algún recuadro especial, el formulario 22? Sí, sí, van en un recuadro especial las donaciones. ¿Y eso después lo vamos a ver? Sí, exactamente. Después vamos a ver los recuadros del formulario 22. Pero sí, se informan en un recuadro especial. Por lo tanto, si es que yo la llegase a informar, después debo tener todo respaldado de que esté dentro de los límites. Después tenemos el número 8, ya que son diferencias por operaciones de crédito. Entonces me acepta ese gasto en función a lo que se devengó versus lo que se, lo que realmente se pagó, ¿ya? Y esas diferencias que yo puedo reconocer, las puedo llevar a gasto o las puedo activar dentro de mi activo inmovilizado si es que esos créditos fueron para la adquisición de estos activos fijos, ¿ya? Después tenemos los gastos de operación puesta en marcha, ya que es básicamente, como su nombre lo indica, todas unas inversiones que se hicieron en donde el servicio de puesto interno da la posibilidad de yo poder prorratearlos durante los años, ¿ya? O reconocerlos en el año en donde se generó el desembolso, ¿ya? Entonces ahí es decisión del contribuyente. También nombrar el goodwill tributario, ya que básicamente dentro de los gastos de operación puesta en marcha, que cuando yo puedo comprar una empresa, se puede dar esta opción y es cuando básicamente el valor de compra es mayor al valor de la empresa, porque básicamente la empresa tiene un valor intangible que no está determinado en el balance. ¿Ya? Y por lo tanto nace este goodwill tributario, ya que el goodwill, que pasa para efectos de reorganización empresariales, yo lo tengo que distribuir entre los activos no monetarios, llámese maquinaria, llámese edificios, llámese instalaciones, ya, eh, y nace de esa operación, ya, no más que eso. Ahí tenemos alguna información que les dejamos ahí
sobre los tipos de inversiones que se pueden hacer y sus oficios, ya para que ustedes tengan ahí toda em, el instrumento administrativo, ya las interpretaciones. Respecto, por ejemplo, a habilitación, acondicionamiento de construcción, instalaciones, reparaciones, inversión efectuada en terreno ajeno, reparaciones o mejoras necesarias, software. ¿Ya? Así que esto está súper entretenido para que lo tengan como respaldo. El número 10 dice que se pueden deducir los gastos incurridos en la promoción o colocación en el mercado de artículos nuevos fabricados o producidos por el contribuyente, pudiendo prorratearlos hasta en 3 ejercicios comerciales consecutivos, contados desde que se generaron dichos gastos. Es decir, que el gasto del ejercicio, o sea, puede ser gasto del ejercicio o prorratearse en 2 a 3 años. ¿Ya? Entendiendo que dichos gastos pueden incidir en la generación de ingresos o renta de más de un ejercicio, pueden ser reconocidos como gastos en ejercicios de su generación o bien optativamente en los años que se estimen. ¿Ya? Ahí es decisión de cada uno en función de presentación de estado financiero para que no genere tanta distorsión el impuesto diferido también que se puede dar. ¿Ya? Entonces también la ley tributaria trata de ser flexible ahí y da esta opción de que no se reconozcan todos en el mismo año, sino que yo los voy reconociendo en los periodos siguientes. También hay uno para investigación científica, ya que pueden deducirse como gastos incurridos en la investigación científica y tecnológica en interés de la empresa, aun cuando no sean necesarios para producir la renta, pueden ser deducidos en el mismo ejercicio en que se pagaron o adeudaron o hasta en 6 ejercicios comerciales consecutivos. Entonces, claro, es importante también porque abre una opción donde la empresa puede invertir en esto y no necesariamente tiene que no reconocerlo como gasto y no hacer una inversión particular, sino que lo puede llevar como gasto, ya independientemente que no sean necesarios para producir la renta del ejercicio, pero atiende también a lo que hablamos al principio, esta actitud generadora de renta, ya en futuros, en ejercicios futuros. Bueno, y también no es compatible con la ley del I más D, ya que es básicamente este financiamiento hay que dar COFO para la investigación, ¿ya? O sea, o se reconoce como gasto o lo llevo al I más D. Ya, pagos al exterior. Artículo 59 con tope del 4% de los ingresos. Eso siempre va a aplicar sí o sí yo tengo relación. Si no tengo relación con mi proveedor ya del exterior, no tengo ningún problema ante eso, ya, pero sí o sí, en el caso que yo tenga una relación, voy a tener que tener aquí cuidado con esto, siempre también tener en claro pagar el impuesto adicional respecto a lo que me dice el artículo 59, ya obviamente respetando también los convenios de doble tributación que llegasen a existir. Pero también es importante entender que dentro de lo que habíamos hablado de los pagos al exterior, también tener que los pagos sean nominales, que tengan un contrato de servicio, que tengan una orden, que tengan su invoice, ya que tengan los documentos que acrediten, ya que acrediten los pagos. Aquí también, pues aquí lo que estábamos hablando del número 13 es básicamente sobre el tema de exigencias medioambientales, ¿ya? Porque al final, a la larga, por ejemplo, los envases de un solo uso, las bolsas, etcétera, etcétera, entonces que al final, a la larga, todo esto sirve como gasto, ¿ya? Entonces, claro, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, ¿qué pasa con los gastos? ¿Qué pasa si yo trabajo con envases de plástico y quiero colocar un punto verde? ¿Ya? Y soy distribuidor y le distribuyo a distintas tiendas y quiero colocar un punto verde. Entonces, todas esas preguntas se resuelven acá en función de que si está dentro de la ley REP que ampara toda la gestión de residuos va a ser un gasto aceptado, ¿ya? Sobre todo si también puede que sea
que ese gasto tenga actitud generada de renta porque viene también ligado con una política de marketing en torno a la imagen y proyección de la empresa ante las nuevas políticas empresariales. ¿Mm? Eh, y aquí habla sobre el tema de los gastos efectuados a favor de la comunidad, ya que supongan un beneficio de carácter permanente, tales como gastos asociados a la construcción de obras, infraestructura de uso comunitario, su ocupamiento, mejora, el financiamiento de proyectos educativos o culturales específicos o otros aportes de similar naturaleza. ¿Ya? Deben cumplir con la siguiente exigencia a favor de la comunidad y de carácter permanente. ¿Ya? O sea, lo que yo hice va a estar, se va a quedar ahí y no se lo voy a quitar, no es que siempre lo tenga que hacer. Tope del gasto, monto mayor de las siguientes sumas. La suma equivalente al 2% de la renta líquida, el 1,6 del capital propio tributario determinado al término del ejercicio, el 5% de la inversión total anual que se efectúe en la ejecución de proyectos empresariales sujetos a exigencias, medidas o condiciones medioambientales. Ya, el monto pagado o adeudado por sobre el límite señalado no será aceptado como un gasto necesario para producir la renta, con las consecuencias tributarias que ello implica, que sería artículo 21. ¿Ya? Entonces, también tenemos, si seguimos con estos topes del 2 y el 1,6 del capital propio tributario. ¿Ya? Indemnizaciones ordenadas por entidades fiscalizadoras. Básicamente lo que dice es que si se ordenó esta compensación ya por un actuar negligente, ya sea que se otorgó descuentos o yo tengo que hacer compensaciones, yo las voy a reconocer como gastos siempre y cuando se hagan efectivas. ¿Ya? Por ejemplo, di el descuento, pero el cliente nunca lo tomó, nunca se hizo el descuento, yo no lo puedo reconocer como un gasto. ¿Ya? O sea, yo tengo que, en ese sentido, que sea efectivo. ¿Ya? En el caso de la reposición o restitución voluntaria de un producto, también tiene que ser efectivo. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vemos básicamente todo lo que entrega el artículo 31 dentro de los gastos generales, como también los gastos particulares del 1 al 14. Entonces, una vez entendiendo los gastos aceptados, nosotros debiésemos abordar ahora los gastos rechazados. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a los gastos al artículo 31? ¿Algo que quieran preguntar, comentar antes de? ¿No? Perfecto. Sigamos entonces. Gastos rechazados del artículo 21 ya está separado en tres grandes incisos, en donde entrega tres tributaciones distintas, ya, y estas... Ah, sí. Entrega tres tributaciones distintas dependiendo de las condiciones. Ya tenemos el inciso primero, ya que grava con el 40% los gastos rechazados no imputados a los dueños. Esto es el carácter de único, por lo tanto, este gasto no va dentro de la renta líquida. Después, los gastos que no están afectos a la tributación del artículo 21 y que por lo tanto se graban con primera categoría, ¿ya? No se rebajan como gasto, entonces se tienen que agregar para luego ser afectados con la primera categoría y luego tenemos el inciso tercero, que son los gastos asignados a los dueños, ¿ya? Los que estos tampoco tienen que pagar ningún impuesto en la empresa, sino que se le atribuyen directamente al dueño con un recargo con un débito fiscal del 10% del valor de este gasto. Ya sea por uso, ya sea por desembolsos, ya hechos a título del dueño, pero que se hicieron con fondos de la empresa y además se reconocieron como gasto de la empresa, porque puede que en la contabilidad haya salido ese gasto, pero si yo lo reconocí como retiro, nunca erosionó la base. Entonces, si no erosionó la base, si no la rebajó, no hay nada que debo agregar y nada que debo pagar. Entonces, es importante también, cuando están estos gastos
hechos por la empresa que son a título del dueño, reconocerlos como retiro. Y así me evito la tributación del 21 en función a una fiscalización. ¿Ya? ¿A quiénes aplica? Aplica a las sociedades anónimas, ya contribuyentes del 50 del 58 número 1, ya empresarios individuales, comunidades, sociedades de personas que declaren de acuerdo a un balance general según contabilidad completa, deberán declarar y pagar conforme al artículo 65 número 1 y 69 de esta ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué partidas estarán? Bueno, y también se aclara que la contabilidad simplificada también entra dentro del artículo 21. ¿Ya? Los que no están afectados al artículo 21 es transparente, pero sí lo que es contabilidad simplificada. ¿Qué partidas estarán afectas a esta tributación? Ya, las partidas del número 1 del artículo 33, que después las vamos a revisar, pero que básicamente corresponden a retiros de especies o cantidades representativas de desembolso de dinero que no deban imputarse al valor o al costo de los bienes del activo, ¿ya? Porque básicamente no son gastos ni tampoco son parte del valor de los activos, porque básicamente representan un desembolso a beneficio eh, de la empresa o sus propietarios, ¿ya? Y en aquellos casos en que el contribuyente no logra acreditar la naturaleza o efectividad del desembolso, va a aplicar la tributación del número 1. Entonces, claro, aquí dice, ok, está estos gastos rechazados, que obviamente que parten y que benefician directo o indirectamente a los relacionados de la empresa o sus propietarios, ya, llámese relacionados, pueden ser directores, por ejemplo, o bien en el caso de que no se logre acreditar la naturaleza y efectividad del desembolso. Entonces, perfectamente, si no cumple uno de los requisitos copulativos que tiene el artículo 31, que sea acreditable, claramente que va a pagar el 40%. ¿Ya? La tributación señalada se aplicará salvo que estas partidas resulten grabadas conforme a lo dispuesto en el literal 1 del inciso tercero de este artículo. O sea, claro, van a pagar el 40 siempre y cuando no se graben con el inciso tercero, que es básicamente responsabilidad del dueño. Cuando es responsabilidad del dueño, se le atribuyen a ellos y ellos pagarán en su global complementario más el débito del 10%. En todos los demás casos, van a pagar el 40%, excepto que sean del inciso segundo, que es básicamente los que no, los que van a estar grabados con primera. Entonces, ¿qué cantidades son las que están afectas? Ya, artículos 70 y 71, que tiene que ver relación directa con acreditación de renta. Entonces básicamente esos montos pueden estar afectos al artículo 21. Ya el artículo 35, por ejemplo, del inciso tercero de la ley, la tasación de la renta líquida, cuando no se pueda determinar de manera correcta, no tengan los instrumentos para determinar, se va a tasar. ¿Ya? Entonces, esas tasaciones pueden estar afectadas al artículo 21. Artículo 36, inciso segundo, tasación de la RLI a importadores y exportadores. Ya, artículo 38, rentas de establecimientos permanentes. Artículo 41E, impugnación de precio de transferencia. O sea, se acordó un precio de transferencia, no se respetó, hubiera algunos cambios ahí. Esas diferencias o esas impugnaciones van a pagar el artículo 21, inciso primero. Cantidades que se terminen por aplicación de los dispuestos en el artículo 17, número 8, inciso cuarto, ya que tiene que ver con el tema de la relacionalidad. Y aquellos que se determinen por aplicación de los dispuestos inciso tercero al sexto del artículo 64, ya ahí está el tema de la tasación, y el artículo 65 del Código Tributario según corresponda, ¿ya? Entonces, todo lo que tenga que ver en relación con esa fiscalización puede estar afecta al artículo 21, inciso primero. Gastos del inciso segundo que no van a estar grabados con el 21, ya gastos anticipados que deben ser aceptados en ejercicios posteriores, impuestos de primera categoría, impuesto único del artículo 21, el impuesto del término de giro, el impuesto territorial,
todos pagados, ¿ya? Intereses, bueno, obviamente que el impuesto territorial siempre y cuando se haya ocupado como crédito. ¿Ya? Intereses, reajustes, multas pagadas al fisco, municipalidades, organismos o instituciones públicas creadas por ley, ¿ya? También multas laborales también, ¿ya? Las partidas a las que se refiere el número 12 del artículo 31, pagos al exterior de las partidas del artículo 59 con tope del 4% de los ingresos, y las patentes mineras, en ambos casos la parte que no puedan ser deducidas como gasto, ¿ya? O sea, que no fueran relacionados los pagos al extranjero superiores al 4% de mi ingreso. Gastos efectuados por corporaciones y fundaciones chilenas, salvo que se aplique, según su naturaleza, los supuestos del numeral tercero del inciso tercero. O sea, básicamente que sean hechas a beneficio de los dueños. ¿Ya? Inciso tercero, ya aquí lo que indica básicamente es que los contribuyentes de global complementario, ya y que las empresas determinen su renta efectiva de acuerdo a un balance general, según contabilidad completa, ya van a estar afectos a esta tributación, que es básicamente la asignación del gasto como retiro, y se le va a incrementar en un 10% ese monto, que es un débito. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas partidas? Las partidas del 33 número 1, que las vamos a revisar, que corresponden a retiros de especies o cantidades representativas de desembolso de dinero que no deban imputarse al valor o al costo de los bienes del activo cuando hayan beneficiado al propietario, socio, comunero o accionista. ¿Ya? Entonces, el sí podrá revisar la efectividad de los montos declarados como utilidades afecta a impuestos finales no retiradas, remesadas o distribuidas de la empresa y los activos que lo representan. ¿Ya? Entonces, claro, tiene esas facultades de revisar por el artículo 14, número 9. Pero tenemos esta tributación. Y lo otro, que esa es una, ¿ya? Y después está el 2, que serían los préstamos efectuados a los propietarios, comuneros, socios accionistas, contribuyentes de impuesto global complementario o adicional calificados por el servicio de manera fundada como retiro, remesas o distribuciones encubiertas que resulten imputadas a renta afecta a impuestos finales. ¿Cuál va a ser la base imponible? El préstamo actualizado IPC menos los pagos reajustados de capital del préstamo. Consideraciones del sí: utilidades acumuladas de la empresa a la fecha del préstamo, destino, destinatario final, plazo, sus prórrogas, novaciones, tasa de interés o otra cláusula relevante de la operación. ¿Ya? Estas sumas se deducirán como retiro, remeso o distribución en el caso de ser calificadas como tal. Entonces, aquí es súper importante tenerlo claro, que no es que no se pueda hacer, y no es que son los retiros encubiertos. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros debiésemos tener los contratos que acrediten estas transacciones. ¿Ya? Entonces, aquí sí, y aquí Amalia los puede complementar. Todo esto se debiese documentar con un mutuo de dinero, ¿ya? Entonces, aquí es súper importante tenerlo claro, porque si no están esos elementos, ¿ya? Y no están tampoco las condiciones financieras de la empresa, se va a catalogar como un retiro encubierto y va a tener una penalización, ¿ya? Una Correcto, consulta. Byron. Sí, sí, adelante. Asociado a eso, Sí, siempre la idea es mantener todos los documentos de manera escrita y documentada, los que tengan que ser por escritura pública, que cumplan las formalidades, y en ese sentido llevar a cabo el registro de cuando se va pagando el dinero por la sociedad al respectivo, eh, digamos, propietario, o viceversa, porque hay veces que también los propietarios le prestan a la sociedad. Entonces, eso tenerlo súper, súper en claro al momento de que una fiscalización, cuando mostrar el Excel, lo que esté documentado en escrituras, y que esté todo súper ordenado para que no hayan malos entendidos y problemas con el servicio. Quedaste silenciado, Byron.
Ya, sí. Sí, sobre todo con esta cuenta corriente que siempre está en la contabilidad, que tiene cargo y que tiene abono y que básicamente no se sabe qué es lo que básicamente lo que retiró el dueño. Entonces hay que hacer esas distinciones entre dineros que se prestaron y retiro de utilidades. Y entre esos dineros que se prestaron, saber quién fue el que se lo prestó primero y quién está pagando ese préstamo. Entonces todo eso es súper importante tenerlo detallado. ¿Ya? Y eventualmente, a mi criterio, pagar el impuesto de timbre de estampilla si es que hubo una transacción que va a estar afecta a ese es lo mejor que yo recomiendo para este tipo de situaciones. Porque a la larga ahí el servicio de impuesto interno, y que me ha pasado, ven que hay un impuesto pagado. Entonces, de cierta forma, está formalizado ahí, solemnizada la transacción. ¿No? Yes. De hecho, antes se pagaba en notaría exclusivamente y hoy en día el servicio te permite pagarlo por la plataforma Elite. Siempre es una muy buena recomendación. Sí, sí. Ya. Entonces, después está el literal tercero, ¿ya? El beneficio que represente el uso o goce o cualquier título o sin título alguno que no sea necesario para producir la renta de los bienes del activo de la empresa o la sociedad. Para este efecto se presumirá derecho que el valor mínimo del beneficio es, ya que se va a calificar como retiro, el 10% del valor del bien determinado para fines tributarios al término del ejercicio, el 20% del valor del bien en el caso de automóviles, station wagon, vehículos similares, o la depreciación anual, la cantidad mayor, ¿ya? Eh, Propuesta de reforma tributaria aumenta en un valor en un 30%. 11% del avalúo fiscal, ¿ya? O la depreciación anual, la cantidad mayor. Del valor mínimo del beneficio calculado podrán rebajarse las sumas efectivamente pagadas que corresponden al periodo por el uso o goce del bien, aplicándose la diferencia de tributación establecida en inciso tercero. Entonces ahí tenemos esos tres casos súper importantes sobre el tema del uso, ya, del uso de las camionetas, del uso de los bienes de la empresa a título personal de los dueños. ¿Ya? Entonces esos debiesen llevarse en estricto rigor a su lado complementario, ¿ya? A su lado complementario. Y obviamente que en este caso, tributar con el 10%. ¿Mm? ¿Alguna duda respecto a este punto? ¿No? Ok, seguimos. Bienes de la empresa entregados en garantía de obligaciones directas o indirectas del propietario comunero socio accionista y esta fuera ejecutada por el pago total o parcial de tales obligaciones. ¿Ya? Se aplicará la tributación de este párrafo al propietario comunero socio accionista cuyas deudas fueron garantizadas de esta forma. La tributación referida se calculará sobre la garantía ejecutada según su valor corriente en plaza conforme a lo dispuesto en el artículo 64. Se rebaja de los registros tributarios hasta el valor tributario del activo que resulte ejecutado. Ya, entonces, claro, ahí lo que está diciendo es que en este tipo de garantía, al final, a la larga, el valor del bien se le va a reconocer como un retiro. ¿Mm? En el caso que sean bienes que puso en garantía, ¿no? Que sean dueños de la empresa, al final eso es decir, el dueño ocupó bienes de la empresa para colocarlo en garantía y estos se ejecutaron. Entonces, al final, a la larga, es un retiro por parte del dueño. ¿Alguna duda respecto a lo que son los gastos rechazados? Esto, como les digo, tienen distintas aplicaciones dependiendo la naturaleza y el fin, ¿ya? Pero básicamente es gastos que no cumplen con el artículo 31, ¿ya? Y que no tienen relación con los dueños, 40%. De esos mismos, si son gastos de impuestos, ya, que básicamente eso es lo que uno ve siempre, no van a pagar el 40, sino que van a pagar la primera categoría y se van a agregar.
El del 40% se agrega y se deduce. Ya, se agrega y se deduce. En el otro seguramente se agrega. Y después tenemos los gastos rechazados imputados a los dueños, que ese también se agrega y se deduce. Se le asigna al dueño y en el formulario 22 paga ese 10%. Entonces, luego de ver lo que son artículo 29, artículo 30, artículo 31 y complementariamente el 21, ya que tiene relación directa con el 31, hay que ver los ajustes del 32 y 33 para poder llegar a la renta líquida disponible. Byron, Eh, Entonces aquí dice que la renta líquida disponible determinada de acuerdo al artículo Byron, 29. ¿Sí? don Juan Francisco Cáceres tiene una consulta. Ah, sí, sí, adelante. sí, perdona. Lo que pasa es que estoy revisando los apuntes que ustedes nos enviaron, o por lo menos que me llegó a mí, y entiendo que esto es la PPT del régimen general, este es el número 2, ¿verdad? Sí, la clase número 2. Pero no encuentro lo que se refiere al artículo 21 en la PPT. Sí, lo que pasa es que hizo un cambio de orden. Y ahí me disculpo, hizo un cambio de orden. Entonces, el artículo 21 está después del 31. Ah, ok. Perdón, el artículo 21 está en la PPT que yo le envié, que se la voy a rectificar, de hecho, le voy a enviar esta, se la voy a enviar de mañana. En la PPT que yo le envié está primero el artículo 21 y después el 31. Entonces tiene que retroceder. Ok, ya, ok, yo lo busco, gracias. De nada. Byron, ahí le enviamos también los oficios en ese correo con el PPT Sí, actualizado. sí, sí, ahí dejamos todos los oficios para que los tengan a disposición. Entonces aquí lo que está indicando es que el artículo 32 es súper importante porque nos entrega el mecanismo, ¿ya? Y también es donde ya empieza a tomar estos conceptos de deducción y agregado. Entonces se deducirá de la renta líquida entendiendo de que yo con el 29, 30 y 31 yo ya puedo determinar mi renta líquida, puedo decir, ok, si es todo tributario, ok, yo puedo determinar un resultado. Pero de aquí dice que se deducirán de la renta líquida, o sea, se restarán el monto del reajuste del capital propio inicial. O sea, el capital con el que yo partí, o sea, con el que yo cerré el año anterior, lo reajusto para hacer todos los cálculos, ese reajuste yo lo tengo que deducir, o sea, es un gasto para la empresa. A mayor capital propio tributario, mayor gasto. El monto del reajuste de los aumentos de dicho capital, en el caso el monto de los reajustes de los pasivos exigibles, reajustables o en moneda extranjera en cuanto no estén deducidos conforme a los artículos 30 y 31 y siempre que se relacionen con el giro del negocio o la empresa. Entonces, claro, aquí lo que está diciendo es que estos pasivos reajustables que pueden ser en dólar o en UF, básicamente como para nombrar los más comunes, ya puedo yo rebajar como gasto este reajuste. ¿Ya? Lo puedo deducir directamente de la renta líquida o en el caso que no estén reconocidos en el balance. Si están reconocidos en el balance, por lo tanto, yo no los tengo que deducir. Y luego, en el número 2 indica que se van a agregar a la renta líquida el monto del reajuste de las disminuciones del capital, ya que es como la contraparte de la letra B del número 1, y el monto de los ajustes del activo a que se refiere el número 2 al 9 del artículo 41, a menos que ya se encuentren formando parte de la renta líquida. ¿Cuáles son esos? Los reajustes o sea, básicamente el artículo 41 norma cómo yo debo reajustar mis activos o básicamente mis partidas, ¿ya? Pero aquí se refiere a los activos. Entonces, obviamente que a una mayor valorización del activo yo tengo una ganancia, ¿ya? Y por lo tanto esa ganancia, que es un incremento patrimonial,
yo debo tributar por ese incremento patrimonial. Y por eso me está indicando la ley, si yo no lo reconocí en mi balance porque en mi balance, por ejemplo, yo llevo IFRS y aplico revalorización en vez de corrección monetaria, entonces básicamente yo debo ajustar esa revalorización que está aumentando el valor de mi utilidad financiera, depurar eso y agregar mi corrección monetaria de mi activo tributario. Entonces ahí es donde empiezan a nacer las primeras diferencias entre lo financiero y lo tributario. ¿Alguna consulta respecto a este punto? ¿No? Seguimos entonces. Corrección monetaria del artículo 41. ¿Ya? Que esto obviamente que entendemos que aplica para el artículo 14A, no aplica para el artículo 14D, por lo tanto, todo esto lo vamos a ver y es para contribuyentes del 14A. ¿Ya? Que deben tener un balance general. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el número 1? Dice que básicamente mi capital inicial, que es con el que yo cerré el año anterior, debo reajustarlo con el valor de la variación de IPC. ¿Ya? Ahí tenemos la tabla del servicio de impuesto interno, en donde nos indica capital inicial, lo llevamos hasta diciembre, y esa corrección monetaria es la que yo debo también ajustarla en mi renta líquida. Ya tengo que deducirlo. Después dice que el activo inmovilizado, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Con los que se cerraron durante el año, o sea, los del año anterior, yo los reajusto con mi corrección monetaria de capital inicial y los de durante el año, ya la variación del IPC desde el mes anterior al de la adquisición al mes anterior del cierre de ejercicio. Entonces yo los debo llevar reajustados al 31 de diciembre para efectos de depreciación. ¿Ya? Activo realizable. Y aquí es donde vimos el mecanismo de la valorización, como lo vimos en la clase anterior, en donde yo las mercaderías adquiría en el segundo semestre, ocupo el precio más alto y ese lo reajusto todos los demás. ¿Ya? Entonces ese va a ser mi último precio y con el que yo voy a reajustar. ¿Ya? Porque básicamente lo que indica es que ese precio contiene la variación, la fluctuación del mercado, la inflación, etcétera, ¿ya? Lo adquirió en el primer semestre, la misma lógica, el precio más alto del primer semestre más la variación IPC del segundo semestre. ¿Ya? Adquirió el ejercicio anterior, o sea, mi inventario del año anterior, lo reajusto, en el caso que lo tenga. Los importados también tienen la misma suerte, ya entendiendo que son por producto, ya el valor de mi última importación, en el caso de importado en el segundo semestre, y en importados en el primer semestre, el valor de mi última importación más el reajuste, ya, y mis saldos de los ejercicios anteriores, el capital inicial. Créditos o derechos en moneda extranjera. El valor de cotización de la respectiva moneda con el reajuste pactado o en su caso al cierre del balance. Existencias de moneda extranjera o monedas de oro. Valor de la cotización, tipo de comprador a la fecha del balance, de acuerdo al cambio que corresponda al mercado o al área en que legalmente deba liquidarse. O sea, claro, ahí hay como, básicamente como una tasación, más que como un reajuste, ¿ya? Porque dice valor de cotización. ¿Ya? Lo que el mercado esté entregando como valor. ¿Ya? Entonces, es como un valor de mercado ahí a nivel tributario. Número 6, derechos de llaves, pertenencias, concesiones mineras, derechos de fabricación, derechos de marca y patentes de invención, derechos real de usufructo efectivamente pagados. Entendiendo, por ejemplo, no sé, pues el registro de INAPI
es básicamente algunas erogaciones que yo tengo que hacer, ¿no es cierto? Que son alrededor, yo creo que, no sé, entre 3 a 5 UTM, creo, más el mismo servicio si es que uno lo está pagando, ¿ya? Entonces, eso es el monto que yo voy a contabilizar como derecho de marca y eso es lo que yo tengo que reajustar. Si lo hice durante el año, lo reajusto en función a la tabla de IPC entre el mes anterior de todos los pagos y el mes anterior al cierre del ejercicio. Y entonces yo lo tengo ahí cuantificado mi intangible por derecho de marca. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la venda. Porque no es que yo lo reconozca como un gasto. Ojo ahí. No es que yo eso lo reconozco como gastos por INAPI. No, es un derecho que yo tengo porque si el día de mañana yo vendo mi marca, este es mi costo tributario. Entonces, por eso es importante tenerlo reajustado y valorizado en la contabilidad. Pagados efectivamente, eso es lo otro importante. Entonces, eso. Eh, Cuando ustedes realizan la corrección, ¿ustedes están realizando corrección monetaria en sus balances? ¿Alguien que me ayude con eso? Seguimos entonces. Número 7. ¿Estarán medios cansados, Byron, como para ir a break o no? No lo sé. Me gustaría poder avanzar un poquito más, Ah, ya, démosle, démosle. pero sí, tenía pensado terminar con el artículo 41 y ahí tomar un Perfecto. descanso porque con el artículo 41 cerramos y empezamos a ver lo que es capital, determinación del capital propio, determinación de los registros y de plano los vamos a los ejercicios que son temas numéricos, pero importante saber esta parte. Ningún Entonces quería problema. terminar con eso. ¿Sí? Ah, Bueno, también el tema y aquí se engloban varios, y básicamente todos Right. tienen la misma lógica. Byron, creo que doña Janet quería decir algo. es que, disculpe, gracias. Mm. Es que como que no nos llegaron el material del ejercicio. Ah, el material del ejercicio. No, pero durante el break se los envío. Ya, gracias. Ok, ok. Gracias Profesor, disculpe Sí, que lo interrumpa. ¿Lo escucha? sí, sí, Habló de la corrección monetaria recién, que no alcanzó a contestar. Preguntó sí, si alguien estaba haciendo corrección monetaria. sí. Yo hago. Ah, perfecto. Y ahí usted aplica la norma tributaria. Sí, pues, la norma tributaria. Bueno, la empresa es una del régimen general y claro, hay que aplicar la corrección monetaria a todo lo que corresponda. Ah, perfecto. Pero ahí, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo el balance, ustedes están haciéndolo bajo las normas de IFRS. Todavía no llegamos a ese punto. Ya. Estamos todavía trabajando al tema tributario, pero allá tenemos que llegar a las IFRS. Perfecto, perfecto, me parece muy bien. Sí, sí, es una gran decisión que todavía, siendo que ya hace un montón de tiempo se hizo la transición en la grandes empresas, pero todavía hay otro sector de la economía que no la implementa, pero lo importante aquí es que si es que está contabilizado en el balance, ¿no es cierto? No tengo que hacer ningún ajuste en la renta líquida. Eso es importante. Siempre y cuando estén determinadas bajo criterios tributarios. Ya. A eso era lo que yo quería ahondar, así que muchas gracias por su aporte. Señora Janet, adelante. Lo que pasa es que te he hablado mucho de IFRS, pero yo todavía llevo la contabilidad normal. Ninguna de mi empresa ha cambiado a IFRS, Sí, porque y el- la mayoría son PYME, o sea, del régimen de 8 y del de 3, unos pocos del perfecto. 14 años. Perfecto. Sí, entonces ahí es súper importante porque pasa que hay veces hay ciertas como políticas que hacemos y que están mezcladas con la norma financiera. Por ejemplo, la provisión en indemnización por años de servicio. Entonces, si es que alguien la está haciendo, pero no está llevando IFRS, sino que aplica norma
tributaria está ahí teniendo una distorsión entre políticas. ¿Ya? Pero claro, o sea, a lo que voy yo es que si el balance está construido bajo norma tributaria y no IFRS, básicamente la renta líquida debiese ser casi lo mismo que el balance. ¿Ya? Solamente alguna que otra partida que se tiene que agregar. Entonces, entonces el resultado tributario estaría ahí en el mismo balance. Y aquí, ¿qué es lo que pasa con con estos activos? ¿Ya? Con estos activos también. Se tienen, al final, todos siguen la misma suerte de si fueron adquiridos durante, o si los desembolsos se hicieron durante el año, yo reajusto al cierre del ejercicio y si vienen del año anterior, reajusto por capital inicial. Deudas o obligaciones en moneda extranjera también, valor de cotización. Entonces ese valor de cotización la comparo con la del cierre anterior y realizo mi reajuste en función del saldo que tengo. ¿Ya? Bienes, derechos, deudas u obligaciones sin norma de reajustabilidad. La Dirección Nacional determinará su juicio exclusivo la forma en que debe efectuarse la reajustabilidad. ¿Ya? Y después al último dice, los contribuyentes que enajenen ocasionalmente bienes cuya enajenación sea susceptible de generar rentas afecta a impuestos y que no estén obligados a declarar su renta mediante balance general, deberán para el efecto de determinar la renta proveniente de la enajenación, deducir el precio de venta del valor inicial actualizado de dichos bienes según variación IPC, ya el valor de adquisición. Claro, entonces al final lo que dice aquí, independientemente que usted lleve o no contabilidad, en algunos casos cuando eh, se enajenen ciertos bienes, estos se tienen que hacer reajustados. ¿Ya? O sea, el valor de adquisición del bien va a ser reajustado. ¿Para qué? Para determinar la diferencia de manera correcta. ¿Ya? Y aquí un ejemplo más clásico es artículo 17, número 8, letra B, venta de bienes raíces. ¿Ya? Efectuada por personas naturales sin contabilidad y que no lo tengan asignado tampoco a su ficción de empresario individual. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente lo que entrega el artículo 41, es cómo reajustar. Entonces, cuando yo tengo una duda de reajustabilidad, yo tengo que ir a buscar el artículo 41. ¿Ya? Entonces, siendo las 7 para las 9, ya tomemos un descanso y volvamos a las 9:05. ¿Ya? Y ahí terminamos con el módulo del 14A. Yo mientras tanto voy a mandar los ejercicios al chat. ¿Ya? Que descansen un ratito. Gracias.